clínica dentro del hospital. Y este hospital es el único que hay en la comunidad. Bueno, Nati Martínez estuvo un tiempo haciendo su pasaje por el hospital, después se fue, así que conoce de lo que voy a hablar. Compartimos bastante tiempo juntas. El hospital tiene más de 100 años, es el único que hay en la comunidad, y hay psicólogos en la institución desde hace más de 30 años. Allá por 2009, yo hace 19 que estoy, en 2009 hubo una incidencia de suicidios muy grande en la comunidad, más de 10 suicidios en una comunidad de no más de 13.000 habitantes. Entonces, en ese momento, debido a eso que estaba sucediendo en la comunidad, se decreta por ordenanza municipal el servicio de atención a personas con riesgo de vida. Y se crea una guardia específicamente para atender pacientes con intentos de suicidio o familiares de personas que se habían suicidado. Eso dependía dentro de lo que es el municipio del área de desarrollo social, no pertenecía al hospital, era una dirección aparte. En el año 2014 se convoca desde el hospital a crear, o se crea el servicio de salud mental. En la coordinación estaba Leila Amado, la licenciada Leila Amado, que está presente, es la primera coordinadora del servicio, y también empieza a trabajar el primer supervisor, en ese momento Juan Pablo Moyo. Por 2016 me convocan a mí, bajo una nueva dirección, luego de que Leila dejara su función para coordinar, y bueno, durante todo ese periodo de ese año, en principio, trabajé junto a Silvia Castro en el armado, en la fundamentación y la reglamentación de lo que después fue decretado por ordenanza municipal, el servicio de salud mental, con la función del coordinador y el supervisor. Ahí se pudieron armar por protocolo el ingreso de pacientes por guardia, y se unifica lo que se hacía en atención a personas con riesgo de vida, se unifica a la guardia del hospital municipal. Todo pasa a formar parte del servicio de salud mental del Hospital de Coronel Dorrego. Esta ordenanza fue enmarcada en adhesión a lo que implica la nueva Ley de Salud Mental 26657. El servicio cuenta con 9 psicólogos actualmente, 2 que atienden niños, el resto hacemos adultos, adolescentes y gerontes, 2 psiquiatras, 1 de adultos y una infanto-juvenil, un trabajador social, la figura de un acompañante, y actualmente dentro de los psicólogos hay una psiconeuróloga que hace toda la rehabilitación neurocognitiva de pacientes, tanto de atención domiciliaria, digamos, que vengan derivados de médicos, como lo que implica el trabajo de geriátrico. El hospital municipal tiene un geriátrico dentro de la misma institución, entonces también trabajamos con pacientes de ahí y con el personal. Como les dije, se crea el sistema de guardias pasivas de 8 de la mañana a 8 de la noche. Nosotros pertenecemos al hospital donde la guardia es médica, con lo cual es el médico de guardia quien da intervención al psicólogo en caso del ingreso de algún paciente que revierta la necesidad de ser asistido por el psicólogo. Como no tenemos psiquiatra en la institución, debido a que los psiquiatras no viven en Coronel Dorrego, se convoca al psicólogo de guardia. Generalmente puede ser por un intento de suicidio, por una crisis de angustia, por una crisis de excitación psicomotriz, por pacientes que, bueno, se autolesionan, por intentos de ahorcamiento, bueno, por distintas razones se llama al psicólogo de guardia, ante lo cual se considera una emergencia psicológica, obviamente, y lo vemos como una oportunidad subjetiva para que el paciente pueda poner palabra a algo de lo que está manifestando con sus síntomas. Debido a la escucha que hacemos en ese momento, el psicólogo de guardia determina si el paciente se interna o con un acompañamiento de familiar a cargo, o
se va a su casa y es citado por consultorio externo al otro día o al otro día, depende de la magnitud de que el caso presente. Generalmente, cuando ingresamos a un paciente, bueno, se hace un acuerdo con el familiar firma el consentimiento también, todo está protocolizado, es decir, en el ingreso hay todo un protocolo que seguimos para poder de ese modo también generar las estadísticas que vamos generando año a año. De 2014 a 2022, hemos tenido ingresos en total durante el año de entre 48 y 53 pacientes con intentos de suicidio y ahorcamiento, en la mayor cantidad de veces por intoxicación o ahorcamiento, y menos por crisis de angustias o crisis de excitación psicomotriz o brotes psicóticos, pero en general la mayoría son por intoxicación medicamentosa o intentos de ahorcamiento. Ha bajado notablemente la cantidad de suicidios que tuvimos desde aquel 2009 a la fecha. En los últimos años, el año pasado hubieron 2 suicidios, este año al momento ninguno, y los últimos años anteriores hubieron 3 cada año. Pero bueno, como les dije en el inicio, teníamos un índice muy alto de suicidios en la comunidad. Se trabaja dentro del servicio haciendo el seguimiento de los casos de los pacientes que asisten a tratamiento, tanto psicológico como psiquiátrico, para que el paciente no deje el tratamiento, hacemos el llamadito a través de la figura del trabajador o el coordinador, para que no pierda sus turnos y de ese modo garantizar el tratamiento de pacientes con patologías crónicas. En lo personal, creo que hace muchos años que estoy en la institución, pero no me ha sido difícil ejercer ni transmitir lo que implica el psicoanálisis. Siempre me he sentido respetada, ha habido obstáculos, porque obviamente que es parte de una institución, y teniendo en cuenta que es una institución con discurso médico, por sobre todas las cosas. Pero siempre desde las direcciones se ha podido dialogar y se ha respetado nuestra postura y nuestra posición, sobre todo de alojar a los pacientes con un padecimiento psíquico, ¿no? Este hospital tiene la particularidad de internar pacientes y de contener pacientes en estado de crisis, aún antes de que se sancionara la ley de salud mental, lo hacíamos, ¿sí? O sea que cuando estuvo toda la nueva ley, nosotros ya estábamos haciendo internaciones en sala común. Hay una sala común donde los pacientes se internan, están las parturientas, los chiquitos enfermos, los pacientes con operaciones o con neumonías, y también nuestros pacientes. Se comparte. Como dije, he podido hacer transmisión de psicoanálisis sin obstáculos. Ha habido diferencias, sí, pero siempre me he sentido respetada y escuchada en mi transmisión y en mi posición en relación a lo que implica un sujeto con su necesidad de ser escuchado. Obviamente siempre muy acompañada por el personal de enfermería, que son los quienes sostienen a la institución, ¿no? Porque son los que más horas están, y siempre con muy buena comunicación. Bueno, Mariano les va a contar que hemos trabajado con los grupos en cuanto a la formación de lo que implica trabajar con pacientes con padecimiento mental. Así que bueno, un poco eso es el recorrido que he venido haciendo estos años, ¿no? Yo entré con mi oreja, como siempre digo, como sin pulir, y el hospital me dio la posibilidad de ir formándome en la clínica, ¿no? Y bueno, hoy siento que ha sido un gran camino, pero bueno, nada, muy gratificante para mí, ¿no? La formación dentro del hospital es como, bueno, yo me siento orgullosa de ser parte del servicio de salud mental del hospital. Así que bueno, nada, esa es por ahora. Después le cuento algo de algún recorte clínico. Lo dejo hablar a Mariano. Bueno,
Wow, con semejante introducción, la verdad que no sé si voy a estar a la altura de las circunstancias para transmitir un poco la intro que tenía pensado. Bueno, buenas tardes a todos, ¿sí? Le agradezco a la escuela, ¿sí? A Seminario Freudiano Bahía Blanca, Escuela de Psicoanálisis, este espacio que me parece súper propicio porque, bueno, veo ahí en la sede de nuestra escuela muchos estudiantes, ¿sí? Ahí presenciando la actividad de hoy. Y bueno, me es imposible no rememorar, ¿sí? Mi época de estudiante, cuando también estaba allí sentado y miraba, ¿no? Por ahí los que disertaban, los que daban charlas, y yo decía, bueno, qué increíble esta gente, ¿no? Cómo está metida en estos lugares, en estos espacios. Eran la cárcel, el hospital, ya el seminario por aquel entonces realizaba actividades donde circulaban, ¿no? Los psicoanalistas en instituciones y bueno, y veía a los estudiantes ahí sentados hoy y me parece muy propicio, ¿sí? Que haya estudiantes de psicología causados en poder prestar oído, ¿no? Para escuchar a algunos que transitan por esta experiencia, ¿sí? Así que les agradezco a todos su presencia allí. Hoy recordábamos con Natalia que en el año aproximadamente 2010, creo que fue una jornada de escuela, y allí nos conocimos con Natalia Pesiña, que también era una jornada de psicoanálisis e instituciones, ¿sí? 2010-2012, la verdad que no recuerdo bien, y allí nos conocimos con Natalia, ella haciendo un poco también transmisión de su experiencia en el hospital, y yo también trabajando con lo que eran en aquel momento pacientes oncológicos en el Hospital Matera, ¿sí? Pasaron 10 años y bueno, y acá nos encontramos nuevamente queriendo hacer transmisión de una experiencia. Así que bueno, les agradezco el espacio al seminario y a los presentes. Y bueno, como dijo Natalia, a partir del año 2014, con la gestión de Leila, ¿sí? Leila Amado, que está conectada, está presente, se incorporó la figura del supervisor al hospital, ¿sí? Y la verdad que quiero hacer un paréntesis en esto, porque, bueno, cuando he supervisado yo mis casos y he contado esta experiencia de Coronel Dorrego, los supervisores, inclusive en Buenos Aires, me dicen, wow, ¿no? Qué increíble que un hospital público municipal, ¿sí? Instituya la figura del supervisor en salud mental, ¿sí? Que el hospital acompañe, ¿sí? Con un lugar instituido, ¿sí? Que a fuerza de mucho trabajo y mucha causa, se pudo hacer lugar, ¿sí? En el hospital. Esto es un trabajo de hormiga de la gente que hace años viene prestando servicios allí, ¿sí? En el Hospital Municipal María Eva Duarte de Perón, de Coronel Dorrego, ¿sí? Así que en el año 2014, como dijo Natalia, se instituye la figura del supervisor. En aquellos años 2014-2015, Juan Pablo Mollo comienza, ¿no? Con esta articulación, acompañando al equipo de salud mental en la supervisión clínica de los casos que, bueno, que allí se conducían, porque como dijo Natalia, es un hospital que le ha dado mucho lugar a los psicólogos para que puedan hacerse un lugar allí. Y bueno, y los psicólogos lo han hecho, ¿no? Yo puedo dar fe, puedo dar testimonio de que los psicólogos que hace años vienen trabajando allí, y los nuevos también, las nuevas incorporaciones, han logrado hacerse un lugar en el hospital, ¿sí? Es un equipo que está muy bien consolidado, está constituido, y bueno, y como decía Natalia hoy, más allá de las dificultades o las diferencias que puedan surgir, es una ciudad, ¿sí? Es un hospital que es cabeza de partido, y la gente que allí llega, llega pidiendo atención psicológica porque sabe, ¿sí? Porque como está instituido el servicio de salud mental, saben que allí pueden ser escuchados. Así que esto no sucede en cualquier lugar, ni en cualquier hospital, ni en cualquier provincia, ¿sí? Que un hospital público municipal pueda, por ejemplo, pagar un sueldo a un supervisor para acompañar a un equipo de trabajo. Así que allá por los años 2014-2015 comenzó Juan Pablo Mollo esa tarea. Luego, a mitad del 2016, 2017, 2018, finales del 2018, 2019, creo Natalia también, lo siguió Silvia Castro,
y allí sobre fines del 2019 me incorporé yo en diciembre de ese año, y bueno, hasta la actualidad estoy yo acompañando al equipo. Yo me definiría ya como supervisor saliente prácticamente, ¿sí? Porque, bueno, creo que ya estos 3 años que llevo trabajando con el equipo marcan la necesidad de un cambio. Así que, como dijo Natalia, logramos hacer un trabajo bastante bien articulado, a mi consideración, durante la pandemia, porque no solamente se asistió a la gente que pedía asistencia de manera presencial y de manera remota, sino que los espacios internos al hospital, ¿sí? Como el servicio de enfermería, el servicio de geriatría, el servicio de bioquímicas del hospital en aquel momento pedían escucha, ¿no? A los psicólogos del hospital, así que logramos armar dispositivos de escucha para el personal del hospital, ¿sí? Y fue un trabajo bastante arduo durante la pandemia, articulado entre la supervisión, que en ese momento la ocupaba yo, y los psicólogos del servicio. Y bueno, contarles que para mí también fue una experiencia muy rica, porque yo venía de trabajar del hospital privado, y nunca había tenido la experiencia de recorrer la clínica de un hospital público, así que fue una experiencia muy interesante, porque es otra clínica la que se puede escuchar en los lugares públicos, ¿sí? Es otra clínica la que llega a consulta en los lugares públicos. Así que me implicó como un trabajo muy grande de construcción a mí también, ¿sí? Durante las supervisiones, durante las preguntas que iban surgiendo en las supervisiones, porque bueno, hasta el día de hoy, de hecho, ¿no? Yo vengo más con el chip de lo que era la clínica en lo privado o el consultorio privado, ¿sí? Y aquí por ahí se atienden consultas que duran 2 encuentros, capaz, ¿sí? O consultas que duran 1 mes y medio, 2 meses, que a veces son muy breves. Y sin embargo, articulan preguntas para poder ser interrogadas en el espacio de supervisión, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, en lo personal implicó toda una cuestión de, como les decía, de construcción, para poder también darle lugar a este tipo de consultas que, bueno, que si bien se presta la escucha, en este caso analítica, como decía Natalia, ¿no? Bueno, requieren también otra cintura y otro manejo de los vínculos, de las transferencias que allí se generan. Así que bueno, a mí me implicó todo un trabajo de construcción y una experiencia muy rica en torno a lo que acontece en el lugar de lo público. Y con Natalia poníamos en la invitación que realizamos para el encuentro de hoy una pequeña reseña del texto de Psicoanálisis y Medicina, ¿sí? Donde Lacan da una conferencia en el Colegio de la Salpêtrière, ¿sí? En el año 1966, y donde, bueno, allí Lacan habla, ¿no? De el encuentro, el entrecruzamiento discursivo entre el psicoanálisis y la medicina, ¿sí? Porque el hospital es un lugar médico objetivable, ¿sí? Allí se reciben enfermos con enfermedades. Entonces, la pregunta que puede surgir en torno a nuestra función, a nuestra práctica, es ¿qué hacemos nosotros aquí, no? Recibiendo la palabra, acogiendo el lugar de la palabra, ¿sí? Síntomas que son palabras, sufrimientos que son pensamientos. Porque acuden a consulta al hospital público sujetos a contar que les duele el alma, ¿sí? Acuden a consulta al hospital público sujetos a contar que les duele el alma. Entonces, este trabajo que fue realizando el equipo durante años ha dado como un lugar muy significativo en la sociedad para esto, e inclusive, como decía Natalia, el hospital ha logrado alojar pacientes que podríamos definir de salud mental allí, ¿sí? Poder internar pacientes de salud mental para alojar este tipo de sufrimientos, de padecimientos, que no tienen que ver necesariamente con lo orgánico, con el cuerpo, ¿sí? Es lo que Lacan llamó en este texto, Psicoanálisis y Medicina, falla epistemosomática, ¿sí? Lacan decía que había en ese texto de 1966 que hay una falla en el conocimiento del cuerpo, ¿no?
bueno, en esa falla en el conocimiento del cuerpo, allí entramos los psicoanalistas, los psicólogos, a poder hacer otra cosa con el sufrimiento, con el padecimiento. Pero bueno, también Lacan hablaba en ese texto, y es muy interesante, sobre lo que es el lugar marginal y extraterritorial, ¿no?, que el psicoanálisis ocupa ante la medicina. Que eso, como escuchamos a Natalia recién, no ocurre tanto en este hospital, quizás, ¿sí? El lugar marginal es el lugar de ir por los márgenes, por los costados, es el lugar donde donde el psicoanálisis resiste, ¿sí?, a ser interceptado por otros discursos. En este hospital ha tenido un muy buen lugar, como dijo Natalia hoy, el servicio de salud mental, para que se puedan ir instituyendo dispositivos allí adentro. No sin luchas, no sin resistencias, no sin esperar muchos años para que esto acontezca, ¿sí? Pero no es un lugar marginado, es un hospital que le da lugar, ¿sí?, a la palabra. De hecho, como dijo Natalia, este último tiempo se ha incorporado personal nuevo al servicio de salud mental, no necesariamente psicoanalistas, ¿sí?, psiconeurólogos, psicólogos infantiles, psicólogos cognitivos, ¿sí? Entonces, ese lugar marginal que Lacan habla en la conferencia de 1966, yo por ahí en esta función que vengo acompañando al servicio desde hace 3 años, no lo he notado tanto, ¿sí? Y después Lacan habla en este texto también de un lugar extraterritorial, dice, ¿no? Dice, bueno, también los psicoanalistas ocupan un lugar extraterritorial, ¿no? Y eso ya queda más del lado de los psicoanalistas, ¿no?, que pareciera que no quieren quedar tan pegados al discurso médico, ¿sí? Y es, bueno, muchas veces el trabajo que hacemos, ¿no?, para no quedar interceptados por este discurso, ¿no?, donde los pacientes muchas veces llegan con dolencias físicas o que hacen referencia al cuerpo, ¿no? Pacientes que los chicos han podido, por ejemplo, transmitir en los casos clínicos, en las supervisiones, que vienen con un colon irritable, ¿sí? Pacientes que vienen, por ejemplo, con una dolencia física que en los estudios, en los análisis, no tiene coherencia con lo orgánico, ¿sí? O pacientes que también están interceptados por otros discursos y vienen con estos síntomas, hacer referencia allí sobre esto. Y bueno, se intenta, desde el Servicio de Salud Mental, dar lugar a la palabra allí, ¿no? Abrir un espacio para hacer circular la palabra, para hacer una pausa, para detenerse allí a escuchar qué es lo que está pasando. ¿Sí? Entonces, les contaba yo que en mi experiencia, poder abrir y acompañar al equipo durante estos 3 años ha sido una cuestión bastante innovadora, ¿sí? Yo he ido aprendiendo a la par de ellos muchas cuestiones que tienen que ver con lo público que desconocía. Así que les agradezco también al equipo de salud mental porque, bueno, a mí me ha brindado una experiencia que, bueno, que en mí ha sido novedosa, como les decía recién. Bueno, ¿y qué horas son? Son 9:20. Bueno, y listo, con esto solamente hago la presentación de mi función y de cómo se fueron sucediendo las supervisiones desde el 2014 hasta ahora. Y bueno, abrimos a un conversatorio, ¿les parece? Así no se torna monotemático o un monólogo esto. ¿Te parece, Natalia, que abramos ya el conversatorio? ¿Sí? Para preguntas, inquietudes, dudas. Marian, tengo los recortes clínicos, no sé si querés que los digamos. Ah, dale, perfecto, si les parece, vamos con eso y abrimos al conversatorio. Bueno, ahora que está conectada, no quiero dejar de mencionar que luego de mi coordinación asumió la licenciada Cintia Guete como coordinadora, quien ha continuado en el servicio con muchos de los lineamientos que se armaron en aquel momento, y bueno, hoy con con su impronta seguimos trabajando con muy buenos logros dentro del servicio, ¿no? Que no lo había dicho en el principio. Yo había pensado en 3 recortes clínicos que son bastante significativos y muestran un poco la amplitud de cómo trabajamos en el hospital o con qué magnitud de casos nos encontramos.
el caso C, la primera entrevista la hago en el sector de internación. Es una paciente que en ese momento, hace 2 años, tenía 17 años, había venido del Hospital Pena después de 21 días de internación por una neuropatía alcohólica, consumía alcohol desde sus 12 años. Lo primero que me encuentro al entrar a la habitación es una paciente con una sonrisa enorme que me mira, bueno, con sondas, sin poder moverse debido a la patología que tenía en ese momento, sin poder hablar porque había estado entubada, entonces no podía pronunciar debido a que tenía lastimado sus cuerdas vocales. Lo que yo registré en ese momento fue su sonrisa. Pasaron unos días y el equipo arma lo que implicó una internación domiciliaria hasta el momento. La paciente vuelve a su hogar con la asistencia de un enfermero diario, cuidadores y bueno, la asistencia del psicólogo, en mi caso, y el kinesiólogo, que hasta el día de hoy seguimos asistiendo al domicilio. Cuando yo voy al domicilio, es una familia con muy escasos recursos, la paciente vive con sus abuelos porque su mamá fue víctima de femicidio cuando ella tenía 10 años, a causa de esto ella empieza a consumir alcohol, y bueno, nunca más terminó su escuela y nunca nadie presentó el caso, o sea que la paciente llegó al hospital ya con riesgo de vida, porque estuvo al borde de la muerte. Un poco, bueno, empiezo a registrar en cada entrevista, ella hablaba poco, pero sí esa sonrisa, ¿no? Entonces cuando puede empezar a articular y a hablar y a tomar cierta confianza en el vínculo, un poco yo le pregunto, bueno, ¿qué significaba la sonrisa para ella? ¿Por qué me sonreía así, de una sonrisa hermosa? Entonces ella me dice que la asociaba a su mamá, y ahí puede empezar a hablar de su mamá muchos años después, ¿no? Su mamá murió cuando ella cumplía 10 años. Un día de la madre. Ahí me cuenta que en el hospital había tenido un sueño donde su mamá le sonreía y que ella siente que era como que la estaba acompañando. Después me cuenta que su mamá tenía una sonrisa hermosa, que era perfecta, que su mamá siempre sonreía aunque estuviera bien o mal, del mismo modo que ella lo hacía para tapar el gran dolor que ella sentía por haber perdido a su mamá del modo en que la perdió. Bueno, obviamente que mi recorte viene a marcar la importancia de recortar significantes, como en este caso fue la sonrisa, y a través de ella poder desplegar la figura de la mamá en esta paciente, ¿no? Bueno, la paciente al momento está en proceso de rehabilitación, intentando pararse, porque todavía no puede, pero bueno, ya la última entrevista la hicimos en su patio, y pudo salir, porque la realidad es que le cuesta mucho salir, porque tiene mucha vergüenza por estar en silla de ruedas. Y entonces me decía, hoy siento que mi vida se está normalizando. Entonces yo le preguntaba, ¿qué significa eso hoy? Y me decía, el lunes fue, bueno, dice, me puedo mover para un lado y para el otro, que no me podía mover, puedo hablar de mi mamá, puedo hablar sin llorar de mamá. Y ayer, me contaba por el domingo, hasta pudimos hablar con los abuelos de mamá sin llorar. Y en el medio de todo esto, gracias a la gestión que hizo la trabajadora social del servicio, logramos a través de todos los informes presentados que por la ley Brisa se le otorgue una pensión para el resto de su vida, que salió otorgada en estos días. Así que bueno, ha sido un gran logro del servicio, ¿no? Y del hospital y de la dirección y de quienes sostenemos este tratamiento. Desde todas las áreas del municipio se trabajó y se trabaja mucho en este caso. Ese es uno de los casos que tenía para contarles. El otro caso es el caso de una paciente de 17 años en este momento, que atiendo desde los 11,
es una paciente con una estructura psicótica grave, medicada desde los 11 años, con rasgos psicopáticos, y hace un mes atrás se presenta espontáneamente al hospital una tardecita, muy angustiada, llorando, se había cortado sus brazos. Obviamente es una paciente de la institución, que la hemos tenido internada desde los 11 hasta acá muchas veces, todos la conocen, entonces, bueno, obviamente que la contienen, las enfermeras, el médico, y me llaman. Yo no estaba de guardia, pero bueno, es paciente mía, así que acudo a escucharla. Lo primero que le escucho es una paciente que se ha ido, que ha deambulado por la ruta cuando ha tenido estas crisis, sobre todo porque tiene una relación muy conflictiva y violenta con su mamá. Lo que me dice es: vine porque me acordé lo que me decís, que me venga al hospital cuando hay problemas en casa y que no vaya a otro lado. Bueno, en ese momento intento hablar con su madre no atiende el teléfono, así que bueno, doy intervención al servicio local, que es lo que está estipulado por protocolo, porque es menor de edad, es un caso que trabajo con el servicio local de atención y protección de los derechos del niño. Tomamos una segunda medida de abrigo, ya se había tomado otra hace unos meses atrás, por violencia y por agresiones, tanto físicas como verbales. Además es una paciente muy impulsiva, que puede ser peligrosa para sí, pero también para otro. A través de la trabajadora social convocamos a cuidadores interno a la paciente, y bueno, hoy en día logramos nuevamente volver a un hogar convivencial, donde ella está haciendo la adaptación. Y el tercer caso que tenía para contarles es un caso que ingresó hace unos 20 días, que atendí en mi última guardia, un paciente de 38 años, con una crisis de excitación psicomotriz, con ideación de muerte, a causa de estar pasando un proceso oncológico, y habiendo pasado varios días en terapia intensiva y una quimio que no estaba preparado para recibir. Bueno, el paciente se medica con medicación sedante en el momento que ingresa, y al pasar las horas acudo a la habitación para poder evaluarlo. Él refería que sentía que su cabeza iba a explotar, que hacía muchos días que no dormía y que no podía pensar. Justo ese día estaba el psiquiatra en la institución de adultos, así que también fue evaluado por el psiquiatra. Ambos coincidimos que era una crisis de estrés postraumático en función a todo lo que había vivenciado en los últimos días. Bueno, el doctor hizo un ajuste de medicación para que el paciente pueda dormir, y quedó internado un día más, así yo podía hacer el seguimiento al día siguiente, con lo cual ya me pude encontrar con un paciente despierto, que tenía, bueno, un hilo conductor en el diálogo, disposición a hablar y a contar un poco de lo que estaba padeciendo. Al día de hoy el paciente continúa el tratamiento por consultorio externo, bueno, cursando un diagnóstico de metástasis de intestino, con lo cual el pronóstico es grave, y sobre todo alojando la angustia ante el real que lo habita. Estamos en ese proceso. Bueno, por sobre todas las cosas elegí estos casos porque son casos, bueno, como muy llamativos en el trabajo que hago como analista. El primer caso, bueno, a mí me conmovió mucho, llegó en un momento muy fuerte para mí porque me implicó salir afuera del hospital. Fue la primera vez que salgo a trabajar afuera del hospital. Ir a un domicilio donde, bueno, había mucha pobreza, armar todo un dispositivo en el que participé, y por sobre todas las cosas ubicar que yo tenía que escuchar y darle la posibilidad a esta niña, porque era una niña, que pueda hablar de su dolor, que su dolor era tan importante que tenía que ser dicho. En los otros casos, como el del segundo caso también, una paciente que no puede ser escuchada por su mamá, y bueno, hace crisis de esta magnitud. Y el último caso, bueno, lo que le conté. En mi caso particular, creo que lo más importante es la escucha. Siempre trato de posicionarme delante del paciente, si está en internación, en una cama, ubicarme
frente, y en el consultorio trato de que el paciente me vea. Creo que el efecto de la mirada es fundamental, sobre todo en los primeros tiempos de entrevista, y bueno, el silencio y la actitud de escucha, ¿no? de comprensión y de escucha, creo que es lo que habilita un vínculo transferencial. Así que bueno, si quieren charlamos sobre esto. Mis compañeros que hablen, los que están. Nos dejaste mudos. Bueno, primero gracias por lo que transmiten, creo que es un montón lo que han logrado, porque como dice Mariano, que un hospital público cuente con un servicio como el que ustedes tienen, ¿sí? de tantos profesionales abocados a trabajar de este modo, digo, a pensar el espacio de un supervisor, es decir, alguien que pueda acompañar, digamos, el trabajo clínico y que pueda hacerlo, digamos, en este caso todos los supervisores además han sido psicoanalistas, ¿no? Entonces creo que eso sostiene una ética, que bueno, que esperarle en un hospital público, digo, todo esto que vos contabas, Natalia, cómo de alguna manera se logró que se instaurara un servicio, digamos, un servicio de estas características en un hospital que es relativamente pequeño, porque no estamos hablando de un hospital pero, un hospital interpersonal, digamos, es un hospital que se sostiene en un municipio, y me parece que estos tres casos que vos recortás, digamos, no solo toca, digamos, la labor fundamental de un analista ahí, sino que hay determinados casos que requieren además de una red, de un trabajo, ¿no? Digo, vos hablabas de un trabajador social, de un psiquiatra, es decir, que hay complejidades que requieren de un trabajo con otros, ¿no? Porque no alcanza. Sí, totalmente. Totalmente, es un trabajo interdisciplinario. Sí, en estos casos que les contaba, trabajamos permanentemente en comunicación con distintas áreas dentro del municipio, como es el área de desarrollo social, o el área de violencia de género, o el área del servicio local de atención y protección de los derechos del niño, es permanente. Y con los psiquiatras, ¿no? Tenemos, porque generalmente son pacientes que están en tratamiento, entonces nos comunicamos nosotros con el psiquiatra hace el ajuste, el paciente no tiene que, si no tenemos que viajar a Bahía Blanca para ser evaluados en el Hospital Pena, entonces pacientes que ya están en tratamiento, generalmente hacemos la comunicación nosotros, los psicólogos, para evitar los traslados. Sí, sí, es un trabajo en red. Esto que también se logró, ¿no? Porque desde que está el servicio, indefectiblemente la cantidad de suicidios han bajado. Sí. Había algo que daba un encuentro claro. Hace falta que se escuche. Claro, un puesto en el acto que donde se habilitó otros espacios, ¿no? Digo esto que dice la segunda paciente. Vos me dijiste que, ¿no? Lo que ya cortaba, ¿no? Vos me dijiste que viniera al hospital. ¿No? Digo, bueno, El lugar para alojar el dolor era el hospital. Y se habilitó un lugar. Todo tipo de dolores, no solo las dolencias de cuerpo. Sí, tengamos en cuenta que tiene 17 años, ¿no? Y bueno, como les dije, es una paciente que desde los 11 ha tenido largas internaciones en el hospital, con lo cual el hospital es casi como una casa para ella, ¿no? Y te hago una consulta, vos, esas situaciones las seguís periódicamente, atendés consultorio, digamos, o sea, claro. como si fuera un privado, pero en el hospital con ella. Sí, nosotros hacemos consultorio ambulatorio, consultorio externo. Son todos pacientes que están en tratamiento, digamos. Vienen una vez por semana o una vez cada 10 días, como en el privado, hacemos lo que es clínica, consultorio externo. Generalmente el paciente que después que ingresó por guardia, después es seguido por consultorio externo. Y el paciente que está en internación, una vez que se da el alta, se sigue por consultorio externo. Pero además tiene la parte de internación, porque hay otros hospitales municipales, por ejemplo, en Punta Alta hay un hospital municipal que tiene consultorio externo, pero no tiene la parte, ustedes tienen también la parte de internación. Claro, sí, nosotros internamos a los pacientes.
Cuando hay un ingreso complejo, porque además la comunidad no tiene ningún lugar donde alojar pacientes, entonces los pacientes con condición de riesgo social muchas veces también quedan internados en el hospital, porque Coronel Dorrego no tiene ningún hogar, ni ningún lugar donde asistir a personas que estén en situación, por ejemplo, de calle o con riesgos. Entonces el hospital es como que es el lugar donde van todos los pacientes, ¿no? Sí, pregunto, chicas. Las chicas están haciendo un trabajo que por ahí les interesa. Sí, yo tengo una duda en relación a la intervención con las familias, cuando el paciente en cuestión no tiene alguna dificultad con el habla, o no se puede comunicar de cierta forma, entonces, ¿de qué forma el psicoanalista, que generalmente trabaja con la persona directamente, cómo introduce el grupo familiar que seguramente está ahí presente constantemente? ¿Cómo lo hacen hablar? Claro, cómo, sí, tal cual, cómo hacen ese puente entre el paciente y el analista en la familia, supongo que queda en medio. ¿Me podés repetir la pregunta, por favor? Sí, mi duda es esta, quizás pacientes que por ciertas cuestiones que están internados tienen alguna dificultad en el habla o alguna imposibilidad, ¿cómo se hace el tratamiento del psicoanálisis en el sentido de que no tienen la palabra del otro, sino que tienen que trabajar más con la palabra de la familia, que no es el paciente en cuestión, sino que es el contexto, ¿no? Es lo que está. Si ustedes hacen una intervención grupal, porque eso ya, más allá de que es algo interdisciplinario, también se trabaja en grupo desde la familia, en ese caso. Siempre trabajamos con la familia, sobre todo cuando el paciente está internado, o se trabaja con la familia, porque bueno, uno tiene que dar indicaciones, tiene que dar pautas de intervención, señalamientos. Generalmente son situaciones conflictivas, entonces las internaciones a veces son complicadas, ¿sí? Hay que acotar muchas cuestiones. Cuando en mi caso, esta paciente que apenas podía hablar debido a la dificultad, nada, yo siempre me sentaba muy cerca, entonces ella balbuceaba algunas cosas y yo iba pudiendo hacer preguntas cortas, breves, concisas, como para que ella pudiera ir respondiendo hasta que pudo empezar a hablar con más fluidez. Y generalmente cuando el paciente no puede hablar, bueno, intentamos decirle que estamos, que estamos para escucharlo, que se quede tranquilo, que va a poder expresarse en determinado momento. A veces es a través de la escritura, a veces pueden escribir, o a veces, bueno, no pueden hablar por el nivel de angustia que tienen, entonces generalmente con el paso de las horas pueden poner alguna palabra ahí, pero no es que siempre hay un modo de escucha más allá de que el paciente no pueda pronunciar, siempre hay un modo de escucha que uno está dispuesto a hacer, ¿no? No sé si te contesto lo que preguntás, pero Marian, vos. ¿Puedo decir algo? ¿Sí? ¿Puedo acotar algo? Bueno, hola, buenas noches. Me quedé pensando en esto, que bueno, los psicólogos que integramos el equipo de salud mental, no estamos ahí como psicoanalistas, ¿no? Estamos, en primer lugar, lo que nos habilita a trabajar es el título de psicólogos. Después nos formamos como psicoanalistas y tenemos una escucha particular, ¿no? Pero también tenemos esta doble función, que es la de ser agentes de salud, por un lado, o sea que estamos involucrados en el discurso médico y en la atención de los pacientes, pero luego cuando se escucha la particularidad del caso, ahí es donde el discurso analítico es lo que prevalece. ¿Sí? Eso me hizo pensar en esto que preguntaban, no recuerdo el nombre de la chica que preguntó, pero bueno, es algo que se me ocurre pensar, ¿no? Que cuando estamos en el hospital a nosotros no nos contratan por psicoanalistas. Nosotros no formamos en esa orientación, pero estamos ocupando un lugar con el título de licenciados en psicología, ¿sí? Entonces, bueno, vamos variando en el modo de respuesta, ¿sí? Si hay que hablar con los padres, si hay que hablar con los enfermeros, uno no está todo el tiempo en el discurso analítico. Me parece, bueno, esa es mi apreciación, lo que podría aportar a lo que estaban preguntando.
Y pensaba, Leila, en relación a esto que acabas de aportar, que no, en ese punto, en ese sentido, no difiere mucho de la consulta particular, ¿no? La que recibimos en los consultorios. Que nos Hacemos el demandan. mismo psicoanálisis, pero en distintos contextos, porque lo que orienta es el deseo de escuchar, o sea, el deseo del analista, y el lazo que uno tiene con el psicoanálisis, ¿no? Con la escuela, con la institución, entonces, me parece que Claro. uno escucha. Sí, yo lo decía ahí más en relación a que el que llega a consulta privada llega pidiendo alivio de sufrimiento, no llega buscando un psicoanalista, ¿sí? Llega buscando un psicólogo, una escucha, un alivio, nos demanda algo, ¿sí? Bueno, que los psicoanalistas sabemos que no le podemos dar, ¿sí? Pero semblanteamos ahí, nada, otra oferta, ¿no? Y bueno, en ese sentido no difiere mucho lo que sucede en el hospital, ¿sí? Que creo que todos los pacientes buscan un psicólogo, pero bueno, hay las diferentes ramas de la psicología que están dentro del equipo. Bueno, cada uno dentro de su rama ofrece su arte, podríamos decir, ¿sí? Yo tengo una pregunta en relación a los intentos de suicidio. Quería saber cómo trabaja el hospital, si hay algún dispositivo que funcione específicamente para esa problemática, o cómo hacen el seguimiento, más o menos, qué líneas de acción toman. En principio, cuando ingresa el paciente con un intento de suicidio, si es una intoxicación medicamentosa, que en general es por intoxicación, bueno, el médico de guardia generalmente realiza un lavaje, y bueno, el paciente se interna y dan aviso al psicólogo de guardia. Si el paciente no puede hablar porque por ahí está adormecido debido a todo lo que tomó, el psicólogo va al día siguiente. El psicólogo hace la primera escucha, obviamente, bueno, considera si tiene que dar intervención al psiquiatra, si, bueno, con el correr de la escucha piensa que no es necesario, entonces lo sigue evaluando. El paciente queda internado hasta tanto consideramos que no está en riesgo de, ha cedido esta ideación y esta alteración del pensamiento, queda internado con familiar acompañando, por supuesto, por 2, 3 días o más, generalmente pedimos la interconsulta con el psiquiatra. Si no es de modo urgente, porque el paciente ha podido ponerle palabra a esto y está ubicando el por qué hizo lo que hizo y encontrando bueno, tal vez a veces se arrepiente o empieza como a ubicar que no es lo que quería y lo hizo como un llamado de atención, como un acting. Bueno, se va a su domicilio con el turno por consultorio externo, y el psicólogo que lo siguió en la guardia en ese momento, y generalmente a veces ya tiene un turno con el psiquiatra para cuando viene. Y si el paciente no acude a las entrevistas, generalmente nosotros, la figura del coordinador o a veces el mismo psicólogo hace el llamado al paciente y al familiar, porque cada paciente que ingresa se le hace un ingreso. En el protocolo de ingreso figuran todos los datos del paciente, de la familia, el motivo de ingreso, bueno, algo de su historia vital, su educación, si trabaja, si no trabaja, y las indicaciones del psicólogo. Eso queda registrado, entonces hacemos el seguimiento del caso, ¿sí? Si el paciente viene durante un par de entrevistas y deja de venir, lo mismo. Y si viene al psiquiatra y se le avisa del turno y no viene, volvemos a llamar, hasta tenemos un seguimiento respecto de la medicación, porque como la farmacia está dentro del hospital, el paciente recibe la medicación cada 7 días. Eso lo hacemos hace bastante tiempo a modo de optimizar los recursos de la medicación y de que no se sucedan abusos con la medicación. Entonces, cada 7 días el paciente viene a buscar su medicación. Muchas veces las chicas de farmacia nos avisan, el paciente no está viniendo a buscar la medicación, entonces nosotros nos comunicamos con la familia. Dorrego es una comunidad pequeña, entonces tenemos acceso a comunicarnos con su familia o con alguna institución donde el paciente está o asiste, y así hacemos el seguimiento del caso.
No sé si te respondo a la pregunta, si es claro, si quieres que te diga algo más. Sí, está súper claro. Quería saber si también tenían alguna oferta grupal, algún dispositivo grupal que aloje, por ejemplo, a jóvenes con intento de suicidio, algún dispositivo así. No. Nosotros desde el Servicio de Salud Mental no hacemos prevención, hacemos todo lo que es atención clínica desde el servicio. En algún momento hemos asistido a algunas instituciones educativas cuando han habido suicidios de menores, pero bueno, trabajamos en el caso puntual, con el grupo puntual donde se sucedió ese suicidio, pero no hacemos algo, no tenemos un trabajo preventivo ni espacios de contención en la comunidad. Bien, gracias. Esos espacios en general los toma la Dirección de Salud, ¿no? Con todas las otras instituciones, que son los que hacen atención primaria de la salud y prevención, y organizan talleres. El hospital ahora se dedica más a hacer la asistencia clínica. Me acordaba cuando contaste, Nati, lo de los suicidios. Yo estaba en ese momento en el CPA de Dorrego, nos tuvimos un cagazo terrible, ni se imaginan lo que fue, porque era tremendo, bastante demandados, estábamos de psicólogos en ese momento. Y yo recuerdo que en ese tiempo en el CPA había un grupo de jóvenes que, nada, cada tanto nos pedían a trabajar sobre algún tema. Y había un buzón de preguntas, algo que habíamos designado nosotros, y recuerdo en esa época estar lleno de papelitos con cuestiones del tema del suicidio, muchos que eran sus amigos, ¿no? Nos empezaron a convocar a escuelas, tuvimos una salida, ahí pensando en esto de esa institución tenía algunas cuestiones de talleres y preventivas en ese momento. Ahora también yo no sé cómo está haciendo, pero recuerdo que era movilizante, ¿no? Y tener que decir algo o hacer algo sin saber lo que se venía, porque se miraba eso y una comunidad chica era peor, era una cosa muy pública, ¿no? Recuerdo eso, después de lo que contaban. Yo insisto que laburar en una institución lo mejor que tiene es los equipos, la interdisciplina, o sea, me parece que no encuentro otro modo de poder hacerlo que no sea sosteniéndote en el equipo de trabajo. Además de la formación de cada uno, el análisis, el control que hagas, pero el equipo es lo que sostiene, porque la verdad que es cierto que los casos o las situaciones que llegan desbordan, va más allá de lo que uno puede escuchar, no alcanza a veces con escuchar. Nosotros es lo que podemos ofrecer, pero hay un montón de intervenciones que también las tenemos que decidir qué hacer y van más allá de la escucha y requieren a otros, entonces no hay otro modo y está buenísimo. La verdad que me encanta escuchar cómo están inaugurando ya, está muy bueno. Sí, el equipo es fundamental, ¿no? El diálogo entre nosotros tenemos un buen diálogo, podemos tener diferencias, pero en realidad nos acompañamos mucho, nos fortalecimos mucho como grupo en la pandemia. Por ahí Cintia o Mariano, que eran los que estábamos acá en Dorrego, y los que íbamos al hospital, ahí nos fortalecimos mucho, porque bueno, fue hacer bueno, un acompañamiento muy amplio. El servicio se reunía por Zoom casi todas las semanas, o sea que creo que eso nos fortaleció mucho como grupo, bueno, con la compañía de Mariano, obviamente, pero y creo que es con otros, o sea, a solas esta profesión, sobre todo en lo que implica el ámbito hospitalario, no es fácil, se complica, ¿no? Ustedes dijeron que hicieron un trabajo con las enfermeras en el tiempo de pandemia. ¿Qué tipo de trabajo hicieron con las enfermeras en el tiempo? ¿No? Dijeron, no, Mariano, vos dijiste enfermeras, hablaste de la parte de
bioquímica, ¿no? ¿Dijiste? Geriátrico y bioquímicas, ¿no? Justo estaban en los primeros tiempos del COVID y eran los primeros pacientes que recurrían a hacerse análisis de sangre y bueno, había toda una especie de paranoia en torno a los contagios, la posibilidad de contagios. Se publicaban las primeras muertes a nivel países, a nivel ciudades y bueno, la verdad que lo he escuchado en el consultorio, también en la consulta particular, muchos agentes de salud entraron en pánico en ese tiempo, ¿sí? Por el posible riesgo de sus vidas, por el posible riesgo de poner en riesgo a sus familiares. Había gente que iba al hospital a prestar servicio y no volvía a dormir a sus casas, ¿sí? Entonces en ese tiempo, con la coordinadora, planteamos armar dispositivos, ¿sí? Para poder alojar la escucha del personal del hospital, ¿sí? Y fue un trabajo muy arduo, fue un trabajo muy intenso. Yo les confieso que terminé súper agotado de ese trabajo, ¿sí? Era muy demandante y era no solamente asistir presencial, online, sino era también que te puedan llegar mensajes en cualquier momento del día para hablar un ratito, o si te podían hacer una llamada telefónica, ¿sí? Pero fue un trabajo nuevamente de apostar a la palabra, ¿no? Digo, ahí donde el real de la pandemia se hacía presente, bueno, fue un trabajo de poder darle lugar a la palabra, de poder darle lugar a la angustia de ese momento. Se trabajó con varios equipos, el de enfermería ya venía constituido, corregime Nati si no recuerdo bien, pero el de enfermería es un equipo que ya venía constituido antes de la pandemia por conflictos internos del mismo personal de enfermería. Habían solicitado intervención al servicio de salud mental para que alguien los pueda escuchar en grupo, al grupo de enfermeras serían de piso, digamos, de clínica, para poder limar asperezas, poner en palabra enojos, angustias, malestares, ¿sí? Y ese es el grupo que inició Silvia Castro, digamos, de mano de Natalia, ¿sí? Y bueno, también fue un trabajo muy arduo ese porque realmente había mucho malestar en ese momento y también se trató de poder alojar las diferencias ahí, ¿no? Contrario a la noción de unidad, digamos, ¿no? Esto de querer unir a un equipo, digamos, se trató de poder ubicar que dentro de un equipo puede haber diferencias de trabajo, diferentes posiciones, modos de avanzar cada uno en el trabajo, ¿sí? Fue un trabajo muy arduo. Y esos mismo dispositivo grupal de enfermerías que venía antes de la pandemia, se implementó también con los otros equipos de trabajo o con el otro personal de trabajo. Inclusive en un momento no dimos abasto porque hasta las administrativas del hospital pedían asistencia del servicio de salud mental, ¿sí? Y realmente no, yo en algún momento tuve que decir no puedo con esto, digamos, no puedo abrir un grupo más, ¿sí? Así que... El punto es que lo que vos decís fue un real tan fuerte que nos atravesó en pandemia que indefectiblemente lo que se requería era eso, de poder poner en algún lado palabra a lo que además pensar que los enfermeros, digamos, toda la gente del hospital hacía de su cuerpo, recibía el propio cuerpo, las enfermeras se Claro. para no contagiarse, digo, era Claro. muy fuerte. Y además, muy poco. exacto, eso me iba a decir. Cuando empezó todo esto, porque después Un año sin saber lo de la vacuna. avanzamos, salía esto de este programa de cuidar que cuidan, que ya estábamos todos pasados, pero en el principio, viste, salíamos a laburar y no había nadie en la calle, y vos igual no venían ni los pacientes, porque no sabían si podían venir, si podían salir. Entonces, no sabíamos lo que iba a pasar, y era difícil laburar con eso, sabían que iba a haber consecuencias, de qué tipo no sabíamos, muchas cosas que pasaron en un principio que ¿cómo haces algo ahí? Sí, escuchás lo que va pasando, pero la incertidumbre era para todos. Nosotros no sabíamos cómo trabajar en nuestros consultorios, en las instituciones, la virtualidad. Siendo más semblante que nunca, ¿no? No se olvida de eso, la pasamos feo. Sí, todavía no alcanzamos no es a elaborar. Eso. Tiempo, ¿no? Es muy poco tiempo y ya estamos acá, ¿no? Reunidos, como si nada, tomando mate. Pero eso es tal cual.
Tenemos una Mariana y también. Corrió el velo. Corrió el velo. Por los 2 años que se corrió el velo. Velo que necesitamos todos los días para hacer nuestras cosas, comprarnos ropa, salir a comer, todo eso. Se corrió. Sí, a nosotros nos pasó que, bueno, que con Mariano íbamos al sector de internación y trabajamos presencial, o sea, íbamos a la internación donde había pacientes internados con COVID, y a veces nos decían, no, no pueden venir, y nosotros íbamos igual, ¿no? Me acuerdo que todavía yo estaba coordinando ahí por el inicio de la pandemia, y ya cediendo mi función a Cintia, y me planté un día ante los 2 directores de salud y del hospital, y no venían los médicos, no venían los especialistas, no venía nadie a Dorrego. Entonces me planté y le dije, yo necesito que vengan los psiquiatras sí o sí, porque tenemos muchos pacientes y esto se va a desorganizar mal. Bueno, me dice que vengan los psiquiatras, me autorizaron ellos, ¿no? Y bueno, fue una pulseada, porque uno venía de Mar del Plata, la otra tenía que venir de Bahía, después hacíamos por videollamada, pero bueno, nos ocupamos con los chicos de que los tratamientos continuaran, tanto los tratamientos, la atención por psiquiatría, que tenemos muchos pacientes en atención psiquiátrica, y todo lo que implicaba la medicación, que vengan a retirar su medicación a farmacia, hablamos con la familia, que siguieran viniendo a buscar su medicación. Fue toda una logística, armar una logística ahí, sobre la mano, ¿no? Porque nos desorganizamos mucho. Y el personal, sobre todo el que más sufrió, fue enfermería y maestranza, ¿no? Que son los que están en el PIS, que son con los que más trabajamos. Y el grupo de geriátrico, porque bueno, el personal de geriátrico se quedó como siendo familia de los abuelos. Los abuelos no recibieron más la visita de sus familiares durante casi 5 meses. Entonces, bueno, fue todo un trabajo que se hizo junto con Mariano, bueno, de alojar la angustia, ¿no? De alojar la angustia, la incertidumbre, el miedo, la culpa de que si se contagiaban y contagiaban a su familia, o a sus bebés, o a sus abuelos. Así que bueno, fue trabajar con todo esto, ¿no? Y nos parece que pasó hace mucho tiempo, pero en realidad no fue tanto el tiempo, como dice Natalia, ¿no? Sí, Marian, yo te quería preguntar algo, porque cuando tomaste la palabra vos, en algún pasaje dijiste que para vos implicó una deconstrucción pasar de la institución privada a la institución pública. Y me gustaría que digas un poco más de eso, o sea, en lo que pueda, ¿no? Desde tu vivencia, obviamente, porque esto es del orden de lo que a cada uno le pasa. Bien, bien, bien. Sí, 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 tal cual. Es del orden de lo singular, digamos, ¿no? Claro, yo venía del ámbito privado, inclusive de trabajar en hospital privado, ¿sí? Y bueno, por ejemplo, estos casos clínicos que trajo Natalia hoy a colación, que Florencia también remarcaba, y que Natalia también recién decía algo de trabajar en equipos, ¿sí? Me hizo como revisar ese sesgo psicoanalítico, ¿no? Que uno tiene a veces respecto a la clínica privada, a lo que uno recibe en consultorio, ¿sí? Y cómo los casos muchas veces necesitaban de ser atravesados, o de ser, como dijo Natalia en uno de los casos, ¿no? De que reciba, por ejemplo, una paciente asistencia social, digamos, ¿sí? Que no solamente tenía que ver con la palabra, con irla acompañando, sino con que intervengan otros organismos, ¿no? Para que un paciente pueda estar mejor, ¿sí? Para que un paciente pueda mejorar en torno a... Mejorar como lo entendemos en psicoanálisis inclusive, ¿no? Como propiciar la división subjetiva de un paciente también dependía de que pueda contar con ciertos instrumentos que posibiliten su estar de otro modo, ¿no? Su estar en la vida de otro modo. Entonces, me hizo como abrir un poco la cabeza en ese sentido de las necesidades sociales, de otros equipos, de otros organismos. Las chicas que trabajan con niños, por ejemplo, como la escuela, reuniones con escuela, los pedidos que se van suscitando, y a veces, bueno, hay que intervenir desde otros lugares que no necesariamente es estrictamente la escucha analítica.
a mí me hizo revisar ese sesgo, por ejemplo. Buenísimo, me alegro, porque la idea del espacio este justamente esa, ¿no? Ver cómo a cada analista lo atravesó el pasaje por una institución, porque pasa eso, ¿no? El sesgo este de que vos hablás, un poco este espacio surge como respuesta a ese sesgo que habita la comunidad psicoanalítica desde la universidad, no sé, habría que ver de dónde a cada uno se encuentra, pero el espacio surge exactamente de respuesta a eso, ¿no? Claro, claro. Por ejemplo, Natalia, lo que decía hoy, Natalia está yendo al domicilio de esta paciente, que es una zona bastante vulnerable de la ciudad, y bueno, hace la atención de la paciente en el patio, como dijo hoy, por ejemplo, ¿no? La escucha analítica es en un patio, en una zona muy carenciada de Dorrego, en condiciones que, bueno, que Natalia me ha contado que son bastante adversas también, ¿no? Inclusive para poder escuchar a un paciente. Excelente. Sí. Entonces, bueno, poder un poco también deconstruir eso, ¿no? De que cuando intervienen otros equipos, intervienen otros organismos, intervienen otras funciones, se puede lograr un buen trabajo, ¿sí? Articulado con otros, ¿sí? Yo venía un poco con este sesgo de que el discurso analítico es un discurso que no es, que es un discurso que tiene que ver con una posición, que lo sostengo, pero que evidentemente es un trabajo diario, que lo continúo haciendo hasta el día de hoy, porque a veces a mí me cuesta poder entrar en diálogo con otros discursos. ¿Sí? Sí, Mariano, y también hay otra cosa que también siempre circula, ¿no? Como que lo público es ineficiente en relación a lo privado. Tal Eso cual, sí, circula sí. en el imaginario social. Y nosotros podemos dar cuenta de cómo en el recorrido de muchos años se fue construyendo un servicio de salud mental, con un hilo conductor, porque eso también hay que reconocerlo, que se fue tomando la posta, no es que vino una coordinación y se deshizo lo que hacía la anterior, sino que todo eso fue construyéndose sobre lo que ya estaba hecho. ¿Sí? Podrá haber modificaciones, pero nunca se rompió ese hilo conductor, y creo que eso tiene que ver con la eficacia de la atención y la demanda que hay, porque saben los pacientes que ahí van a ser escuchados. Con las distintas orientaciones, porque como decimos, no todos somos psicoanalistas, no todos los integrantes son psicoanalistas, pero bueno, hay algo de eso que pudimos romper, que lo público también puede ser eficaz en la atención y puede dar resultados. Y también lo constatamos con esto que contaba Natalia hoy, que los suicidios bajaron mucho, los suicidios logrados, si bien hay intentos, pero los suicidios logrados, que es una problemática que tiene Tierra del Fuego ahora. No sé si ustedes vieron esos informes que hay sobre Tierra del Fuego, que hay un número muy, muy alto de intentos de suicidio. Hay un documental muy interesante que se llama La vida vale la pena si no te rindes, algo así. Son distintos cortos con pacientes que intentaron, que sobrevivieron al suicidio, al intento de suicidio. No me acuerdo bien el nombre, pero después si quieren los busco y se lo pongo en el chat. ¿En dónde lo viste? Lo vi porque lo subieron en Instagram Diego De Grati, un psicoanalista. Él estudia bastante sobre suicidio, y viste que hay todo como una controversia entre si el suicidio se puede prevenir o no, si las prácticas preventivas son eficaces. Entonces, bueno, él trata de estudiar y de explicar algo de eso. Él tiene la posición de que sí, de que se puede prevenir el suicidio. Y acompañó a un documentalista a hacer estos cortos. Ahora me fijo, ahora lo miro y les pongo el link en el chat. Pero sé que hay un pedido al Estado para que haya políticas públicas respecto del suicidio. Y recordaba esto por lo que contaba Natalia, cómo
nosotros desde el servicio pudimos lograr de que lo que era el servicio de atención a las personas con riesgo de vida o atención al suicida y sus familias, eso se incorporó, dejó de ser un área de una parte de desarrollo social para integrarse al servicio de salud mental, ¿no? Ese es otro velo que corrió la pandemia, ¿no? Ese preconcepto de una falsa dualidad entre lo privado y lo público, porque en realidad la pandemia lo que hizo fue demostrar que cuando las papas queman en serio salen los estados y no el mercado. Claro. Exacto. En todo el mundo, o así. Tal cual. Y se pudo establecer las diferencias de cómo reaccionaron los diferentes estados, ¿no? Hubo estados que se preocuparon más. Están los números, digo, ¿no? Independientemente de la cuestión ideológica, están los números, ¿no? Hay países que tuvieron millones de muertos. Día uno, por ejemplo, vos en el consultorio podías comprender o decir cómo atendías, estuvimos un mes sin presencial. La institución pública al otro día chicos, se presentan todos. Y iba. Y así. Por eso hablé de falsa dualidad. Claro. Ahí les voy a escribir en el chat los cortos estos. Mariano Roulet es el documentalista. A mí me llamó un poco la atención lo que contaban de los suicidios, que tuvieron muchos en un año, y me hizo acordar, ya que estamos con recomendaciones, al libro de Leila Guerriero, que es El pueblito de las Heras de Santa Cruz, que sucede algo muy similar, en donde hay varios suicidios consecutivos en un periodo muy breve de tiempo. Nada, es más anecdótico que otra cosa. Buena filmoteca. Acá en Coronel Dorrego, cuando tuvimos esa incidencia tan alta, que fue en el año 2009, fue realmente, yo estaba ejerciendo ya en la institución, fue caótico, y fue todo un grupo de amigos que se fueron suicidando concatenadamente, ¿no? Entonces fue muy, muy dramático para la comunidad en ese momento, ¿no? Los psicólogos que atendíamos en la institución, bueno, algunos nos la pasábamos en el hospital, porque en muy pocos días pasaban todas estas cosas que hacían que estuviéramos todo el tiempo de guardia sin estarlo. Después se creó el servicio de atención, pero fue dramático para la comunidad. Siempre se recuerda, digamos, ese año. Natalia, seguramente lo recordás, pero... No, cortábamos clavos todos los días. Sí. Bueno, mira que todos los suicidios hay todo esto de que no se informen, ¿no? Claro. Sí, no se da cuenta, no se pasan los avisos, pero bueno, al ser una comunidad pequeña trascendía la información. Además hubo uno o dos que fueron en una plaza, donde, bueno, quedaron obviamente expuestos, porque, bueno, creo que 2 de los chicos se suicidaron en una plaza. Entonces, bueno, fue muy complejo. Bueno, muchas gracias, chicos. Gracias. Bueno. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes por invitarnos y por escucharnos. Gracias a ustedes, y realmente lo que ustedes tienen en Dorrego está muy bueno. Yo tuve la posibilidad de ir a trabajar con ellos, me invitaron, y realmente el trabajo que hacen está muy bueno. Así que, bueno, sigan trabajando así. Gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias, chao. Nos vemos. Nos estamos viendo. Chao, hasta luego. Chao, gracias chicos. Nos vemos. Gracias.